Yo empecé a trabajar desde, digamos, segundo, tercero elemental en el colegio y nunca paré. Yo me fui acomodando a lo que estaba de moda o lo que me iba gustando, conociendo. Entonces, por ejemplo, en tercero bachillerato yo dibujaba espadachines, en quinto dibujaba porteros de fútbol. Cada momento de la vida lo iba dibujando. Mi última temática, que es por la que me conocen, después de cierta edad, digamos 18 o 20 años, ya conocí como unos amigos escritores, entonces me dediqué a los ambientes nocturnos. Dibujaba los personajes que veía y trataba de hacerlo pues, dentro de la atmósfera que esos personajes vivían. Y ahí me quedé mucho tiempo hasta que se acabó la fiesta, porque fue el momento en que Medellín también se acabó. Yo jugué ping-pong en la adolescencia, entonces viví muy a fondo el centro de Medellín. Eso fue parte también del interés que tuve como en la noche y en esos ambientes y esos personajes. Entonces, para ilustrar ese mundo, yo necesitaba como manejar la atmósfera. Era muy poquita la academia que había en Medellín, no había mucho profesor. Entonces me tocó inventar una técnica. Hubiera preferido al comienzo, por ejemplo, pintar con óleo, pero no hubo pues cómo estudiarlo. Entonces al final me inventé esa técnica con grafito y trementina. Pero fue una cosa personal que fui enriqueciendo con el trabajo, que después, después de trabajar grabado, trasladé la técnica del grabado, que una manera de hacer las cosas que se llama la manera negra, que es en blanco y negro. De los negros se sacan los grises hasta el blanco, con técnicas pues como particulares del oficio. Entonces yo esa técnica la trasladé al papel y al grafito y al borrador de secretaria, reemplazando herramientas, materiales, todo eso, pero el resultado era lo más parecido que había a lo que me daba la plancha de grabado. La verdad es que la manera negra se hace poniendo y borrando. Es decir, la manera negra es una técnica de agua-tinta, que es un polvito como de la corteza del pino, un polvo que se esparce con un ventilador en una caja. Se prende el ventilador, se pone la plancha abajo, se apaga el ventilador y el polvito cae en la plancha. Eso se calienta con candela y esa goma, esa resina, se pega a la plancha. Donde hay colofonia no muerde el ácido. Entonces alrededor de la colofonia muerde, entonces van quedando los punticos, como en un papel de gramaje alto. Entonces uno con un aparato metálico que se llama bruñidor, uno va bajando el grano. A medida que lo baja van apareciendo los grises, desde el negro hasta el claro. Yo simplemente reemplacé esa plancha por un papel de grano alto. Entonces, como el papel es tan frágil, no lo bajaba con presión, sino que me lo comía con ese borrador con que las secretarias borraban los errores de ortografía, que era comiéndose la punta del grano. Yo no, bajándola con el bruñidor del grabador, yo comiéndomela con el borrador de secretaria. Y yo conocí a mis amigos, que fueron casi que mi familia por mucho tiempo, siendo muy joven. Y ellos, digamos, mucho mayores. Todos giraban en ese momento alrededor de Manuel Mejía, que me llevaba a mí 25 años. Yo tenía 20. Entonces siempre la música de la fiesta fue o la de los sitios o la de los amigos. Entonces entre ellos estaba pues Manuel, que es puro tango, Aire de Tango se llama su novela. Y estaba también Orlando Mora, que es un crítico de cine, un erudito en la música popular latinoamericana, tango, bolero, ese tipo de cosas.
Entonces estuve siempre sí muy cerquita al tango, porque además Medellín era tango. Entonces a las cantinas donde íbamos, mucha música era tango. Y la poca en escenarios en vivo que presentaban era tango. Entonces siempre estuvo muy cerca. Al final yo me fui acomodando a todas, entonces no tengo una música específica, pero disfruto todas porque de todos modos la música condiciona como el ambiente. Artistas de artes plásticas, estaba la suegra de Manuel, que se llama Dora Ramírez, y los que llegaban esporádicamente de Medellín había varios. Estaban Luis Fernando Peláez, Javier Restrepo en ese momento que ya murió, ya están muertos los que estaban. Saturnino Ramírez, un dibujante santanderiano muy bueno, el que dibujaba Villares, Martelena Vélez. Yo formé parte de un grupo que se llamó Los 11 Antioqueños, que éramos como un grupo que al final casi que todos están muertos, pero todavía están vigentes. ¿A qué olía toda esa bohemia? A licor, a tabaco, de una época para acá, sobre todo en los alrededores, la marihuana, el cigarrillo, el humo, el pasante, todo lo que se reúne con la luz y con esa cosa turbia de la noche, el mismo sonido malo de los equipos de sonido, es toda una mezcla de circunstancias que producen ese olor o esa atmósfera. A partir de la Bienal de Medellín, estaba apareciendo el arte conceptual en Colombia, aunque un poco tarde, pero llegó él y se arraigó muy fuerte en Medellín, de tal manera que después de eso todas las facultades de arte que se han fundado fue desde este momento de esa Bienal. Simultáneamente en Cali estaban haciendo la Bienal de Dibujo y Grabado de Cali. Entonces cuando la de Medellín era concepto, Cali era oficio. Y yo en el fondo pues siempre he sido oficio y me quedé ahí. Entonces eso también me permitió hacer mi carrera por fuera de Medellín y disfrutar pues de todo el país, en un oficio muy bonito, muy lento, pero pues con un maestro buenísimo y acompañado de artistas muy buenos siempre. Entonces fue una época muy importante en la vida mía. Bueno, ha cambiado mucho todo. En ese momento, como te digo, Medellín era virgen en cuestiones de arte, no hubo galerías ni hay. Medellín no es muy propicio para los artistas porque no hay comercio, no hay divulgación. Entonces en ese momento fue un boom muy grande, esto parecía como una entrada a un partido de fútbol, entraba gente, vino mucho crítico, vino mucho artista importante, hubo conferencias, entonces la gente se fue como entrando en ese mundo. Pero ya eso fue hace 50 años. En este momento no se recuerda eso. Me parece muy oportuno haber hecho esta Bienal, porque es de alguna manera como sacudir a la gente, aunque no creo que se deje. Es muy difícil que al antioqueño le interesen estas cosas. Esperemos que sí.